vamos con otro maestro, el querido Jaime Hernández, quien ya llegó también para hablar sin censura. Décadas de periodismo al servicio de una audiencia diferente e inteligente como esta de Sin Censura. ¿Cómo te va, mi querido Jaime? Don Vicente, ¿cómo estás? Aquí listo, lo que tú me digas. Oye, pues quiero escuchar tu opinión sobre la repasada que le puso a Proceso y a Carmen Aristegui también el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas. En el caso de Proceso, les reclama, les restriega haber callado sobre las fallas de Felipe Calderón, y ahora resulta que lo quieren culpar de toda la situación de violencia a él, cuando callaron. No han cuestionado, dice, ni siquiera por el nombramiento de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad con Calderón. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? Pues es interesante cómo Dalila Escobar, la reportera de Proceso, protagonizó esta mañana esta especie de danza de la confusión, ¿no? Para tratar de meterle el pie al presidente, tratando de acorralarlo, tratando de hacerlo caer en contradicciones. Pero el presidente, que es muy hábil, pues ya sabemos el presidente, cómo en lugar de exasperarse, de irritarse, el presidente aprovecha estas provocaciones, estos toritos, estos buscapiés que le lanzan este tipo de reporteros de Reforma, de Proceso, del Universal o del Heraldo, para realmente esclarecer el tema. Yo a veces tengo la impresión de que el presidente agarra de sparrings a estos reporteros, no con el fin de humillarlos o dejarlos en evidencia, sino que aprovecha el tiempo para desmentir y al mismo tiempo clarificar esta información que es tan sensible con el tema de los 43 de Ayotzinapa, en beneficio de millones de mexicanos que escuchan la mañanera. Solo así te explicas que el presidente tenga esta paciencia franciscana para escuchar uno y otra vez los argumentos que ya sabemos que son argumentos falsos que han utilizado los asesores, quienes aconsejan a los padres de los 43 o desde columnistas y medios de comunicación. Y el presidente aprovecha estos envites nuevamente para esclarecer todo, ¿no? A mí me pareció realmente, y esto yo creo que con el tiempo, las mañaneras se van a revelar precisamente como este gran operativo de esclarecimiento que utilizaba el presidente, aprovechando las embestidas de medios que lo rechazan, que han lanzado campañas en su contra, para dejar las cosas en claro. Es evidente, y así nosotros, porque si uno sigue la línea argumental de las preguntas de Dalila Escobar, se da cuenta que todas ellas forman parte de un guión que ha sido extraído una y otra vez. Los militares tenían más información, el ejército aportó sí o no toda la información, el ex fiscal del caso Ayotzinapa fue marginado porque en realidad se oponía a la detención de Murillo Karam, no por no estar convencido de la responsabilidad de Murillo Karam, sino porque todavía no estaba listo el expediente. En fin, hay un sinnúmero de preguntas que, si uno revisa la línea del tiempo conforme se ha desmenuzado el escándalo 43, te das cuenta que al final del día lo que intentan estos reporteros, estos medios, es crear, aportar todos los días, sumar todos los días, aportar a esta ceremonia de la confusión en la que convirtieron la investigación. Y no obstante, los reportes presentados, los informes presentados por Alejandro Encinas, que han sido muy claros, han aportado información, han entregado todos los documentos, incluso cuando les ofrecieron a los padres darles todos y cada uno de los documentos, los padres se negaron a aceptarlos, ¿no? Entonces, el presidente ha dado todo de sí, eso sí no se lo puede uno escatimar. Y a mí me parece realmente muy interesante la forma en que, mientras el presidente se esfuerza al máximo
para aguantar estas embestidas, clarificar las cosas, cómo van avanzando dos de los asuntos pendientes que tienen que ver con la entrega de la extradición de Tomás Herón, que al parecer ser está en ese proceso de pesquisas, y al mismo tiempo se enfrenta López Obrador a las órdenes de algunas magistradas para evitar que a Tomás Herón se le diga torturador, ¿no? Porque Tomás Herón sabe perfectamente que esta batalla que está librando en dos frentes, en México y en Israel, tiene que ver con esta acusación que es muy seria, que es el de la tortura, ¿no? Claro. Así es que yo creo que lo que ha hecho el presidente, para mí, insisto, va a ser motivo de estudio en el futuro, porque yo no conozco a ningún otro presidente que haya tenido ni la paciencia ni la habilidad para darle vuelta a preguntas maliciosas, a preguntas torticeras, a buscapiés retóricos. Y a mí, francamente, yo creo que López Obrador es un viejo lobo de mar, que para que un periodista de proceso, de reforma, lo haga caer en contradicciones o lo haga aceptar pues falsedades, pues va a estar complicadísimo, querido amigo. Así es, y porque veo a César Gutiérrez Priego, a nuestro amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional en el sistema, pues vamos precisamente a pedirle a producción que nos proyecte el momento en el que Dalila Escobar buscaba ponerle un 4 al presidente o algo por el estilo en la mañanera, sobre esto de si se imaginó en sus años de lucha apoyar al ejército, y el presidente le suelta una directa a la frente, políticamente hablando. En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Sí, sí imaginé, porque como conozco la historia y a lo mejor conviene recordarla en breve. Victoriano Huerta, un mal militar, encabezó con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Wilson, un golpe de Estado, y asesinaron al apóstol de la democracia de México, a Francisco I. Madero, a un presidente bueno, de los que admiro, de los únicos 3 presidentes que admiro: Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. Y un gobernador, el único, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desde que detuvieron al presidente Madero aquí, en la sala de juntas, de donde despacho, y lo bajaron a la intendencia y lo tuvieron 4, 5 días preso, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, en la intendencia, que por eso hicimos un museo y se llama la Intendencia de la Tradición. Y ahí estuvieron, y de ahí lo sacaron. Francisco Cárdenas fue el encargado de la ejecución. También un mal militar que había estado combatiendo a zapatistas y a revolucionarios en el sur de Veracruz. Y a él lo escogió Huerta. Y se entrevistó con él. Y según el maestro Taracena, le ofreció Huerta una copa de coñac. Y ahí fraguaron ese terrible asesinato que avergüenza. Es de las manchas más terribles en la historia de México. Bueno, Huerta manda un telegrama diciendo a todos los gobernadores que él era el presidente. Y todos, menos uno, se sometieron.
y fue Venustiano Carranza que dijo no. Y el Congreso de Coahuila, entonces, convocó a la rebelión para restablecer la legalidad y la democracia. Y ahí se autoriza la creación de un ejército para enfrentar a la dictadura. Y ahí se funda el actual ejército para luchar por la legalidad, por la democracia y en contra de la usurpación y del asesinato del presidente Madero. Entonces, como conozco eso, pero además conozco todos los pueblos de México, y en los pueblos de México viven la familia de los soldados, y son hijos de campesinos y hijos de obreros, hijos de comerciantes. Nada más para el informe de ustedes, de los 25, 26 generales de división que hay en el país, la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, hijos de militares. Nuestro ejército es un ejército popular. Sí, por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido... Mi querido César Gutiérrez Priego, escuchamos al presidente responder a este 4 con muy mala entraña que buscaba ponerle la corresponsal de la revista Proceso. En su lucha se imaginó defender al ejército y dice él, sí, porque es pueblo uniformado. Tendrás una opinión importante que compartir con nosotros. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Saludo a Jaime, siempre un placer estar con él. No sé por qué hoy me acordé de Martí Batres, pero bueno. Me queda muy claro que sigue existiendo este ataque, este tipo de guerra en los medios, en donde forzosamente se busca que el presidente de la República termine condenando al ejército. Para ellos, si se da una situación como la que el presidente el día de hoy explica, y hay que ser muy claros. Nosotros conocimos, y me refiero a nosotros, la gente más o menos de mi edad, de 40 años para arriba, conocimos un ejército que era un ejército de mano dura, que era un ejército que era utilizado por el antiguo régimen priista, posteriormente panista, para que fuera el brazo armado y duro de un gobierno. Esa es la realidad. Me tocó vivirlo, ¿no? De dos maneras, formando parte de él y como hijo de mi señor padre. Pero hay que recordar que en México el personal militar se le conoce como la raza de bronce. ¿Por qué? Porque es un orgullo, ¿no? Los colores morenos de nuestra piel para poder formar parte, porque forma parte de lo que es el pueblo. Pero la realidad, Vicente y Jaime, lo que yo veo aquí es que quieren seguir manejando este tema de la militarización, en donde los militares mexicanos supuestamente son los que mandan de facto en este país y que única y exclusivamente utilizan al presidente para ellos seguirse allegándose de poder, cuando es completamente falso. Pero todo esto tiene que ver también por una cuestión muy sencilla. No entienden, en su cabeza no les da la capacidad para entender que el presidente de la República, después de 5 años de desgaste estando en el gobierno, siga teniendo tan altos índices de popularidad, y que esto también va de la mano con que las instituciones más queridas y respetadas por los mexicanos son, en primer lugar, la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano, por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces tratan de buscar forzosamente ese ataque. Tratan de buscar que el presidente haga algún comentario que pudiese desagradar al interior del gremio militar, para que entonces escuchemos a diferentes voces ya retiradas y digan, los militares están en contra del presidente. O en su defecto, como en este caso, que además fue, y creo que todos tuvimos la oportunidad de poderlo ver, los medios tradicionales no sacan parte de la explicación del presidente de la República. Lo único que dicen es, sí, yo apoyo y yo defiendo al ejército. Única y exclusivamente, ¿por qué? Porque tenemos el contexto
de que acaba de pasar el 2 de octubre y sabemos, ¿no?, lo que pasó el 2 de octubre del 68, acaba de pasar el informe de Ayotzinapa, donde forzosamente se busca involucrar al ejército como institución, no a algún elemento, y entonces pues es parte de esta narrativa que tratan de manejar, porque simple y sencillamente no han podido desacreditar el trabajo del ejército. El día de hoy la verdad es que no tuve tiempo porque anduve muy movido con muchas cosas. Iba a contestarle un tuit a Denise Dresser en donde dice: señor presidente, de acuerdo a sus propias palabras, usted menciona que el trabajo que ha hecho mal el ejército ha sido por órdenes de civiles. Y trata de manejar lo que sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que sucedió en Chiapas, lo que sucedió en diferentes lugares. Y yo le iba a contestar, y aprovecho este espacio, ya que no lo hice vía X o Twitter, como se llamaba anteriormente, que qué lástima que por integridad intelectual debería borrar su tweet, porque ella ya está condenando de facto a los elementos militares cuando ni siquiera existen sentencias judiciales que digan que ellos cometieron un delito. Y es muy grave, y te lo digo así abiertamente, porque sí vemos a ella la fotografía con este militar ucraniano haciéndose pasar como si ella fuera una representante del gobierno mexicano en cuanto a la acreditación que muestra, y que entonces es de este grupo, ¿no?, de intelectuales que por intereses que poco conocidos, pero que muchos de ellos tienen que ver con intereses de países en el extranjero, atacan sistemáticamente al gobierno y en específico a las Fuerzas Armadas. La vemos que a ella le gusta promover películas, esta como la de Heroico, que curiosamente yo hice un video para dar mi postura, ¿no?, como cadete que fui, y la importancia que tiene una institución que acaba de cumplir más de 200 años, y fue borrado, ¿no?, de las redes sociales, pero no se imaginaron que se iba a hacer viral por medio de los mensajes de WhatsApp y otras formas de comunicación. Entonces creo, Vicente, que es muy claro el mensaje, ¿no? Es el querer forzosamente atacar al presidente de la República, tratar de bajar los índices de popularidad, decirle que ya no es la persona, el luchador social de izquierda, porque ahora apoya al ejército. Hay que recordar que incluso el ejército cambió la postura de trabajo que tuvo durante algún tiempo. Y quisiera comentarles a todas estas personas como la señora Dresser y todas aquellas personas que nos hablan de militarización. Recordemos que estamos pagando los costos de la declaración de guerra que hizo Felipe Calderón, que él sí le declaró la guerra a la delincuencia organizada y que perdimos esa guerra, y que ahorita es la consecuencia de haber perdido esa guerra, todo el trabajo para recomponer toda la estructura de seguridad pública que hay en el país, Vicente. Precisamente porque tú mencionas a